Regresamos a Sin Filtro, acompáñenos con el hashtag SFCayóAlejos. Estamos discutiendo esto. Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom, uno de los financistas más identificados, uno de los hombres con mucho más dinero en el país, se ha presentado ante los tribunales por este caso de los negociantes de la salud, en el que esencialmente se le señala de 3 delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y, si no estoy mal, hay un tercer delito. Bueno, la gran duda es, hemos hablado que Gustavo Alejos es el gran financista de los partidos. ¿Deben de temblar algunas organizaciones políticas con esta captura? ¿Va a pasar lo que hemos visto en otros casos durante este 2015, que se puede desnudar cómo algunos políticos operaban? Sí, el tercer delito es el tráfico de influencias, y creo que cabal tiene que ver con esa pregunta que hacías. Sí, o sea, él es el que lo hemos visto ya, y lo que estábamos hablando en el primer segmento, cómo ha estado ahí detrás, y también con los partidos. Ahora lo vimos en el informe también de la CICIG, y bueno, seguir esa operación, el financiamiento, y por otro lado la figura del recaudador, ¿verdad? No solo para su parte de enriquecimiento personal, sino también el grado de influencia que puede tener en las decisiones, en ciertas decisiones políticas y de política pública, ¿verdad? Digamos, la clase de personaje del que estamos hablando es alguien que se ha movido muy bien en el sistema político sin, aparte del caso que ya estábamos mencionando de Rosenberg, que es Rosenberg en su locura que lo delata. Es un hombre que se ha sabido mover muy bien por debajo de la mesa. O sea, ha hecho cosas muy inteligentemente, no figura de una forma directa y muy evidente, ¿verdad? Como que le sabe buscar las vueltas al sistema. No lo sé, o sea, como decíamos al principio, esa tranquilidad que se le ve en la audiencia, uno puede a lo mejor pensar que es que va a empezar a sacar trapos sucios de otros casos que no tienen que ver con este contrato de medicamentos, sino que tienen que ver con eso, con lo que decía Soto, financiamiento de partidos, o lo que sabe de toda la administración Colom y todo eso. Pero también puede ser que su tranquilidad se base en que en realidad directamente vinculado con él no hay demasiado. A lo mejor él puede pensar que el caso no es tan sólido, y que siempre que tenga operadores políticos que son los que dan la cara por él, es muy difícil demostrar que hay un vínculo jerárquico con él, y que las personas que a lo mejor estaban operando el sistema de medicamentos por él, porque realmente no creo que la CICIG tenga demasiadas llamadas de él mismo, aunque parece que alguna tiene. Debió de haberse... Tenía, de hecho, 2 o 3 operadores que lo hacían, y gente que está dentro de la administración. Entonces, lo que yo creo que va a confiar es un poquito lo que parecía que iba a confiar Otto Pérez Molina al principio de su caso, ¿no? Porque al final es la misma lógica, ¿existe o no existe una intencionalidad por mi parte, que yo estoy más o menos por encima de ti en las cosas que tú estás haciendo? O sea, digamos, existe una orden que viene de arriba hacia abajo, y eso, o la declaración del tipo que está abajo, me puede delatar a mí, sin muchas más evidencias. Y que también tiene que ver mucho, creo yo, el caso que presentó la CICIG se basaba en 4 tipos de personas que estaban en este caso. Por un lado, los que estaban en el sector público, y otros los que estarían, digamos, en el sector privado. En el sector público, el caso de las personas en administración que hicieron la compra de medicamentos, y por otro lado, las personas el personal médico que decía, bueno, qué medicamentos son a los que podemos beneficiar con los proveedores. Exacto. Los proveedores eran unos de los que estaban en el lado de la sociedad civil o del sector privado, y por otro lado los operadores, que sería Gustavo Alejos, uno de los operadores, ¿verdad? Entonces digamos que no es él únicamente la cabeza, ni únicamente uno de los actores. Entonces creo que eso también le podría dar un poco de explicar un poco esa tranquilidad con la que lo vimos hoy en la mañana, ¿verdad? Cuando llegó a tribunales. Porque el punto está aquí yo soy un médico, ¿verdad? Un director de hospital, por ejemplo. Entonces yo decido que necesito X cantidad de medicamentos. ¿Y qué medicamentos necesito? Justo estos de aquí, ¿verdad? De estos de aquí, de este tipo, que, o casualidad, quien los provee es Gustavo Alejos y compañía. Entonces eso pasa a una decisión dentro del Ministerio de Salud, a un puesto burocrático jerárquico, un puesto con el que él también supuestamente tiene esa relación, y finalmente formalmente se cumple con el proceso de compras y contrataciones, pero siempre es
a la empresa de Gustavo Alejos o a las empresas que Gustavo Alejos plantea, con los que él trabaja, y que ofrecen el mismo producto con distintos precios para que se lo den. Habría corrido, mejor dicho, cualquier cantidad de dinero. Exacto, entonces eso implica mucha información, implica mucha gente y sobre todo alguien tan inteligente como él lo haría para que formalmente todos los pasos se siguiesen, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a tener dudas y ojalá, creo que este año 2016 es un año muy importante para la CICIG porque va a demostrar todos los casos que planteó en 2015 hasta qué punto son sólidos o no sólidos. Creo que este es otro reto más, además del de obviamente el más grande, que es el de Rosana Valdetti, el de La Línea y Otto Pérez Molina. Este es un reto más de decir, ok, sí teníamos un caso sólido con X o con Gustavo Alejos o con tantos otros casos que ha planteado. Y a ver, esto ocurre en un marco muy especial y que por todas las fiestas navideñas como que se ignoró dentro de la discusión pública nacional. J.I. Cohen se enfrasca en un debate con la Corte de Constitucionalidad porque hay un reglamento que se declara inconstitucional, corríjanme si cometo algún error, en el que esencialmente se está obligando que todos los medicamentos que compre el Estado deban estar con estudios y los estudios solo los pueden tener las grandes farmacéuticas del país. Eso es lo que decía el reglamento. Lo que se declara inconstitucional es precisamente eso, ¿verdad? Es como, es que tendrían que incurrir en costos adicionales y el argumento jurídico ahí, como no jurista, me pierdo un poquito dónde se lo sacaron, ¿verdad? Sí, bueno, y J.I. Cohen saca más o menos el lunes pasado, creo que fue cuando saca Ha sacado como 3, 4 comunicados. Pero el primero que sacó era precisamente ese, de que ellos le pedían a la CC de que quitaran esa resolución porque entonces estaba violando la constitucionalidad y se estaba poniendo en peligro la salud de los guatemaltecos. Salieron algunas personas a decir, bueno, que eso no se podía hacer porque las patentes las hacen las grandes farmacéuticas y los que hacen los genéricos no tienen la capacidad para llevar eso, porque además ya solo repiten la fórmula, digamos, ¿verdad? Ya se hizo los estudios, ya se hicieron las pruebas clínicas y bueno, ya los genéricos únicamente están haciendo, digamos, la copia, ¿verdad? Entonces no habría esa necesidad de repetir otra vez ese tipo de estudios. Entonces ahí estaba un poco el debate. El tema de fondo es, las medicinas representan una gran cantidad de negocio para quienes las están distribuyendo en el país y hay algunos que han hecho estudios que dicen que tenemos las medicinas más caras por lo menos de la región de Centroamérica. Sí, seguro, y una vez más es por todos estos procesos oscuros y por gente como Gustavo Alejos, ¿verdad? Que está metido en este sistema. Y porque también se puede lucrar bastante con eso. Recuerdo el año pasado cuando salió esto, no me recuerdo quién fue el que hizo la denuncia, fue el Ministerio Público cuando dijeron de ciertas farmacéuticas o ciertas farmacias que tenían las promociones estas de 35% de descuento y todo. Que era una ilusión. Era pura mentira, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se negocia esto? Y también, bueno, vamos al IX y entonces vemos que también pasan estas cosas, ¿verdad? Pasan tanto en el sector privado con estas farmacias que están diciendo que tienen tantos porcentajes que son ficticios, ¿verdad? Como en el sector público donde sabemos que se están comprando medicamentos por precios muchísimo más altos de los que se deberían. Pero en última instancia el truco está aquí en el proceso de toma de decisiones, ¿no? O sea, aquí lo estamos viendo. En un sistema tan politizado, tan poco profesionalizado como el guatemalteco, es muy fácil para un operador político meter mano a toda la cadena del sistema, desde los directores de hospital, que son designados a dedo, a los altos burócratas del Ministerio de Salud, que son designados a dedo, y alguien que se coloca como Gustavo Alejos en una posición no de un empresario que está intentando hacer alguna especie de lobby, sino de un político que además tiene una empresa, es una persona que tiene mucha más facilidad para meter sus manos en el sistema y hacer que los contratos vayan a empresas que él tiene, ¿verdad? Un sistema que sin duda funciona mal al final de cuentas. Al parecer estamos en un momento clave para la salud en el país por todas estas discusiones que estamos teniendo. Participe con nosotros, #SinFiltro, mejor dicho, #SF Cayo Alejos. Regresamos después del corte.